Muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la parte de programación de obras eh, programación de obras, ¿no? Y control de proyectos con el MS Project. Vamos a tratar de llevarlo en tres módulos. Bueno, la primera parte va a ser el tema de herramientas de programación. Luego nos vamos a enfocar netamente a la parte de manejo de programa, ¿no? De MS Project en este caso. El día de hoy, señores, por un tema técnico, ¿no? Vamos a desarrollar solo una hora, pero eso se va a recuperar, ¿no? Tenemos el día de hoy 2 horas, pero bueno, por un tema eléctrico, me comentan, interno, vamos a desarrollar una hora el día de hoy. Y a la siguiente semana vamos a hacer una recuperación, de todas maneras, ¿no? Para poder concluir con el temario establecido, ¿no? El día de hoy vamos a dar unos conceptos generales de lo que es el contenido. Se ha preparado un material, ¿no? Y en los posteriores siguientes cursos, siguientes sesiones, vamos a hacer netamente el tema práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también conlleva desarrollar, pues, una parte teórica al inicial. Siempre es bueno, señores, ¿ya? Siempre es bueno desarrollo. Entonces, todo el material que yo voy a mostrar, señores, igual se va a compartir, ¿no? Ya sabemos esto. Bien, entonces vamos a tener algunos conceptos generales, por ejemplo, las fases y etapas del ciclo de un proyecto normal, parte pues a partir de un proyecto de preinversión, ¿no? Vamos a tener una inversión y posteriormente una posinversión, ¿no? En la cual nos va a determinar cómo llevar nuestras actividades, nuestras partidas, ¿no? ¿Qué me dice aquí? El estudio definitivo debe estar conformado por un expediente técnico, me dice, en tema de obras, ¿no? Expediciones técnicas para el tema de bienes y términos de referencia para el tema de servicios, ¿no? Igual le voy a compartir esto de aquí, señora, para que ustedes lo vayan a ver. Vamos a ver algunos conceptos generales también. Si hablamos de un expediente técnico, es un conjunto de documentos técnicos en este caso, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar más que todo en la parte de programación, ¿no? Posterior a ello también es bueno tocar aquí la ley de reglamento de la ley en el OCE, ¿no? La nueva ley, por ejemplo, que tenemos, la 3022.5, ley de contrataciones del Estado. Es muy importante que ustedes también tengan algunos conceptos básicos de este desarrollo, ¿no? Igual les voy a compartir la norma también, señores. Aquí está, ¿no? OCE, contratación de obras públicas. Igual les voy a compartir, ¿correcto? Para que ustedes vean esa lectura previa, ¿no? Porque esto involucra bastante contenido, señores, ¿ya? Bastante importante, ¿no? Bueno, algunos conceptos de planificación de proyectos, porque no solamente es, pues, señores, agarrar el programa y saber cómo funciona, sino la interpretación, porque te va a presentar, por ejemplo, diferentes tipos de proyectos, van a ser muchas casuísticas de desarrollo, ¿no? Entonces tú tienes que estar en la capacidad de poder solucionar ese tipo de dificultades que se te puedan presentar, ¿no? Correcto. Vamos a tener el tema de planificación del proyecto, determinación de objetivos, definición del proyecto propiamente, organización del proyecto y la determinación de los recursos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Ahora vamos a ver la programación del proyecto en sí, ejecución del proyecto y control de proyecto, ¿no? Y lo que estaba comentando, ¿no? El reglamento de la ley 2030-22 ¿no? Vamos a ver la programación de obras de ejecución de obras, justamente, ¿no? Entonces aquí solamente estamos haciendo algunos capítulos de resumen, ¿no? El artículo 175, por ejemplo, me dice requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, ¿no? Bueno, ustedes la van a dar lectura, señores, correcto, se ha hecho el resumen indicado para que cada uno de ustedes, bueno, las causales del tema de ampliación de plazo, la actualización del programa de ejecución de obra en este caso, ¿no? Correcto. Las entregas del programa de ejecución de obras, el famoso CPM, que lo vamos a detallar a continuación también, ¿no? Vamos a ir viendo esos conceptos que muchas veces que es muy usual en este tema de programación de obra, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es el CPM, no? Es un programa en realidad, ¿no? Que es una programación que nosotros vamos a conocer en esta parte de la teoría, ¿no? El cual presenta pues la ruta crítica, ¿no? Ahí está, vamos a ver qué es la ruta crítica, ¿no? Y el calendario de avance de obra valorizada.
Vamos a ver también el tema de las holguras, ¿no? ¿Qué es una holgura, ¿no? ¿Cuándo involucra una holgura? Todas las partidas tenemos holgura, ¿no? Ahí hay que ver, ¿no? Y vamos a ver más que todo el tema de la ruta crítica, señores, ¿no? Es una ruta que afecta directamente a mi programación de obra, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí, señores? Según OSDE me dice, ¿no? Cronograma de ejecución de obras. ¿Qué me dice, no? Para determinar el plazo de ejecución contractual, el consultor dice que deberá formular el programa, ¿no? Vamos a ver, señor, un minuto. Bueno, vamos a ver. Deberá formular, dice el cronograma de ejecución de obras, considerando las restricciones, ¿no? Y ahora, ¿qué me dice? El cronograma se elaborará considerando las actividades necesarias para la ejecución de la obra empleando el método PER CPM, ¿no? PER CPM. Y eso vamos a desarrollarlo también. Vamos a ver el método PER CPM, justamente, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo práctico para ver cómo desarrollamos esa parte, ¿no? Y eso directamente en el MS Pro y lo vamos a visualizar también, ¿no? Entonces, como les mencioné, visualicen, revisen la contratación de obras públicas para que ustedes puedan tener mayor conocimiento. Aquí está. Yo lo voy a compartir de todas maneras también. Ya ustedes hacen una lectura, ¿no? Las contrataciones de obras públicas, ¿no? Y ustedes lo identifican. Y ahí está. Correcto, señores, ya es para ustedes. Ya ustedes lo vayan a desarrollar esa parte, ¿no? Y aquí tenemos la programación de obra, por ejemplo, es la secuencia lógica de actividades constructivas. Aquí, señores, es importante la secuencia lógica de actividades constructivas, es decir, el procedimiento constructivo. En esta parte de la programación, señores, es muy importante el tema de el procedimiento constructivo. Tienes que tener, pues, idea, tienes que tener nexo de lo que vas a desarrollar, las partidas que se van a ejecutar. Por ejemplo, no me vas a plantear, pues, en el MS Project, por ejemplo, que tú vas a hacer un vaciado de una columna cuando ni siquiera has encofrado, ¿no? No habría sentido que tú me plantees un vaciado de columna en tema de concreto cuando ni siquiera has hecho el encofrado, ¿no? Entonces, o no sé, voy a hacer vaciado de una columna, pero ni siquiera has hecho el tema de las excavaciones para la zapata, por ejemplo. Entonces, no hay sentido, ¿no? Tiene que haber una secuencia lógica, ¿no? Correcto, entonces hay que tener bastante criterio, ¿no? Criterio para adoptar un correcto procedimiento constructivo y poder desarrollar, pues, mi, mi programación, porque en función a ello es como el programa te va a indicar, ¿no? Los componentes que vamos a desarrollar, ¿no? Luego, los componentes del programa habíamos mencionado, vamos a tener plazos de ejecución. Es importante el plazo de ejecución en días calendarios, ¿no? Puede ser en días laborables también. Justamente indicamos días laborables, ¿no? Fecha de inicio de tu obra, de tu proyecto, fecha de término, las relaciones entre las partidas y la famosa ruta crítica. Esa ruta crítica, señores, no puede haber pues días de retraso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay holgura. Si ya, por ejemplo, excedemos en el tema de la ruta crítica, entonces eso va a afectar directamente a mi plazo de ejecución. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Ya? Ahí lo vamos a tener, ¿no? Vamos a ver. Luego, por ejemplo, aquí vamos a ver los días laborables y días en días calendarios, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Estamos adoptando, por ejemplo, un calendario cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, del año 2021, puede ser de este año, puede ser otro año, al final es el mismo concepto. Por ejemplo, estoy en abril 2021, por ejemplo, cualesquiera, señores. ¿Qué adoptamos ahí? 25 días laborables, me dice. Y a su vez tengo 30 días calendario. Obviamente que aquí yo defino los días calendarios como la totalidad de días, ¿correcto? Totalidad de días. Y los días laborables son aquellos que simplemente una resta, ¿no? Una diferencia entre aquellos días no laborables, ¿no? ¿Cuántos días no laborables tengo? Por ejemplo, los domingos no son laborables. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá hay un indicativo de color rojo. También es un día no laborable. Tengo 5 días no laborables. Entonces, 30 menos 5, 25 días laborables. De esta manera, ¿no? Luego vamos a tener estas tareas.
las tareas en el MS Project la vamos a conocer como las partidas, ¿no? ¿Se acuerdan que en el S10, por ejemplo, teníamos otras partidas, ¿no? En los metrados también teníamos otras partidas. En el MS Project, a esas partidas las vamos a conocer como tareas, ¿no? Un proyecto está conformado por múltiples tareas, operaciones o actividades. Una tarea es la descomposición, me dice, de un proceso complejo en múltiples procesos simples, distintos o repetitivos. De esa manera, ¿no? La partida son las actividades que constituyen un proyecto, claro que sí, ¿no? Las mismas que cuentan con una descripción de unidades de medida específicas según el reglamento de metrados, en este caso vendría a ser, ¿no? Porque tú en el reglamento de metrados vas a poder identificar todas las partidas que conlleva pues a las diferentes actividades, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros enumeramos tareas, enumeramos partidas, ¿no? Bien. ¿Y cómo vamos a seguir la secuencia del proceso? Siempre les he comentado hacer el proceso constructivo, ¿no? El proceso constructivo me va a indicar cómo nosotros vamos a ordenar nuestras tareas, ¿correcto? ¿Cómo? ¿De qué manera, no? El proceso constructivo correcto. Tiene que tener secuencia lógica, pues, ¿no? Y bueno, luego vamos a tener las características, por ejemplo, que vamos a nosotros a visualizar en ese proyecto que va a ser la fecha de inicio, la duración de las tareas y la parte eh, más importante o muy importante, las tareas predecesoras también, ¿no? Las tareas predecesoras. Y el tema de la duración también. Luego va a aparecer, por ejemplo, aparte de las tareas, van a aparecer las tareas hito, ¿no? La tarea hito de un proyecto es una tarea que contiene, por ejemplo, una duración de 0 días. Se utiliza para marcar una fecha de inicio, solamente para hacer una marcación de fecha de inicio, o fin, en este caso, ¿no? Importante el proyecto y puede o no tener una predecesora, ¿no? Tareas de resumen y tareas de resumen del proyecto. Una tarea de resumen, la tarea de resumen, señores, es una agrupación de tareas que conforman una etapa de una ejecución de un proyecto. Señores, las tareas hito y las tareas de resumen las vamos a ejecutar nosotros en ese proyecto, ¿no? Por eso es importante tocar un poquito de teoría en esta primera parte, ¿no? Luego ya no vamos a tocar teoría, señores, luego nos enfocamos netamente en el programa, ya netamente en el programa, pero es necesario tocar algunos conceptos siempre. Luego ya nos vamos a enfocar necesariamente en el tema de programa, ¿no? Bueno, tenemos las tareas predecesoras, las tareas sucesoras, ¿no? ¿Qué me dicen las tareas predecesoras? Tareas que debe iniciar o terminar antes de que inicie o termine otra tarea, ¿no? Por ejemplo, tengo una tarea uno, luego va a empezar otra tarea 2. Entonces, la tarea predecesora, ¿cuál sería? La que está antes, pues, de la tarea 2, ¿no? La que está primera, pues. ¿Qué me dice la tarea sucesora? Tarea que tiene una dependencia directa con la anterior. Es decir, tiene que terminar la tarea uno para recién dar inicio o a la tarea 2. Y esa vendría a ser la tarea sucesora, la que sucede después de la tarea uno, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, esta tarea 2 va a tener una tarea dependencia directamente de la tarea uno, ¿no? Bueno, tipos de tareas, dependencias de tareas también tenemos aquí, ¿no? Correcto, es la vinculación existente entre dos o más tareas de un proyecto. Las dependencias pueden tener adelantos o moras. Y aquí vamos a tener ciertas simbologías, señores, que vamos a ir adoptando ya. Por ejemplo, voy a tener aquí los tipos. Es fin, comienzo. ¿Cómo lo vamos a definir? Como FC. Vamos a tener esos indicativos que es muy importante porque en el MS Project lo vamos a ejecutar, señores. La vinculación existente va a ser fin-comienzo. Ahí está. O puede ser comienzo-fin, al revés. En este caso va a ser CF y aquí va a ser FC. ¿Y eso qué significa? Que la tarea uno finaliza para que pueda dar comienzo a la tarea 2. ¿Y esto CF qué significa? Que la tarea uno inicia
para que finalice la tarea B en este caso, o 2 en este caso, ¿no? Y también vamos a tener comienzo, comienzo. Solamente hay 4, señores. Fin, comienzo, comienzo, fin, y luego vamos a tener comienzo, comienzo, ¿no? Luego vamos a tener fin, fin, ¿no? FF. Acuérdense, ¿ya? FC, CF, CC y FF, señores, ¿no? Luego tenemos los tipos de programación. En los tipos de programación vamos a ver la programación de barras o diagrama de Gantt, que es la parte más importante. Vamos a ver la programación de redes, la programación PER, la programación CPM y luego en conjunto, ¿no? La programación PER, CPM, ¿no? Luego la programación LIN, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando esa parte, ¿no? Luego aquí tenemos el diagrama de Gantt, por ejemplo, ¿no? Desarrollado por Henry Gantt en 1977, me dice, con el objeto de controlar la ejecución simultánea de varias tareas que se realizan o coordinadamente en un periodo de tiempo, ¿no? Y aquí que voy a tener, me dice, tareas y respecto al tiempo, ¿no? Es una secuencia lógica de diferentes actividades, ¿no? Elementos del diagrama de Gantt. ¿Cuáles son los diagramas? En el eje horizontal, que tenemos aquí, por ejemplo, vamos a estandarizar un calendario o escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar. Puede estar en horas, días, semanas, meses, años, dependiendo de la duración de tu proyecto, ¿no? Y en el eje vertical, vamos a incorporar las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar, ¿no? Y vamos a tener también los signos convencionales, ¿no? Es la elaboración en sí del gráfico de Gantt, ¿no? Que se acostumbra a utilizar determinados símbolos gráficos, ¿no? Aunque suelen diseñarse muchos otros para entender las necesidades específicas del usuario. Entonces, en conclusión, el diagrama de Gantt consiste pues en un gráfico de barras, gráfico de tareas y barras graficadas dentro de un calendario estandarizado, ¿no? Que se muestra en el trabajo de ejecución también. Entonces, este es el entorno de MS Project, ¿no? Aquí vamos a tener las tareas, inicio, fin, el diagrama de barras, ¿no? Vamos a ir teniendo ciertas condiciones, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿con qué MS Project va a trabajar usted? Bueno, pueden ustedes trabajar con cualquier MS Project en cualquier versión, no hay problema, se recomienda de 13 para arriba. Entre 13 y el 16 no hay mucha diferencia, señores. Correcto, y la 19 también, ¿no? Inclusive he visto una 2023 también. Pues, el MS Project que ustedes tengan, no hay problema. Les recomiendo del 13 para arriba, ¿no? 13 para arriba. Después vamos a tener, señores, la ruta crítica. Habíamos conversado nosotros qué es la ruta crítica, ¿no? Que es el conjunto de tareas que que deben terminarse en los plazos previstos para que no afecte la duración total del proyecto, ¿no? Es la secuencia programada de las partidas de una obra, de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra. Entonces, aquí, señores, debe terminarse en los plazos previstos establecidos. No puede tener mayor duración. Es decir, si una tarea está incorporado para que se efectúe en 5 días, pues en 5 días, señores, lo tienes que terminar. Porque si tú te vas a demorar, por ejemplo, 6 días o te vas a demorar 7 días, ya tendrías un día de retraso, ya tendrías 2 días de retraso, lo cual va a afectar directamente a tu tiempo de programación, ¿correcto? Directamente. Es decir, si tu proyecto estaba determinado para desarrollar, por ejemplo, en 120 días calendarios, y si tú en una tarea de ruta crítica, por ejemplo, te demoraste 2 días, perdón, 2 días más de lo previsto, es decir, estaba programado para 5 días, pero te demoraste 7 días, en tu programación ya no va a tener pues 120 días, vas a tener 122 días. Directamente afecta a la programación, ¿no? Directamente, ¿ya?
Bueno, tarea crítica me dice, ¿no? Tarea que se encuentra dentro de la ruta crítica. O sea, tareas críticas son aquellas que están dentro de la secuencia de la ruta crítica. Esta actividad tiene tiempo de holgura cero, señores. Aquí no existe la holgura. Tú no tienes holgura aquí, ¿correcto? Un retraso en su culminación, ¿qué me dice? Afecta directamente a la duración del proyecto. Aquí tú no puedes demorarte más de lo que te establece. ¿Ya? No puedes. ¿No? Ya vas a ser afectado directamente a tu programación, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos la ruta crítica, holgura cero, ya sabemos, ¿no? Las tareas y las tareas críticas propiamente, ¿no? Luego tenemos las holguras entre tareas, ¿correcto? ¿Qué me dice aquí? Holgura. ¿Qué es la holgura, señores? Se llama holgura al tiempo que se puede retrasar una tarea sin que se afecte el plazo total del proyecto. Señores, no se olviden, es el tiempo que se puede retrasar una tarea sin que se afecte el plazo del total del proyecto. Entonces, te puedes demorar, esa holgura, ¿no? Te da un cierto espacio de trabajo, ¿correcto? Que no existe en la ruta crítica o tarea crítica, ¿ya? Pero hay tareas en las cuales sí vas a tener holgura, pues claro que sí. Entonces, como que tienes un poco menos de presión en esa parte, ¿no? ¿Qué me dice? Asociado a la ruta crítica encontramos igualmente. Cuando la holgura es cero, ¿qué me dice? Se dice que la tarea es crítica. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay holgura. En las tareas críticas o ruta crítica no hay holgura, pues. Y forma parte de una ruta crítica. Y ahí surge, pues, la famosa ruta crítica. La famosa ruta. No se olviden, ¿ah? Pues esto es importante, ¿ya? Bueno, programación de control. El método de la ruta crítica CPM, ¿no? Que me dice, las sumas de las duraciones de las tareas críticas generan el plazo total del proyecto. O sea, todas las tareas, la duración de las tareas críticas, señores, las tareas críticas generan el plazo total del proyecto. En el CPM es posible identificar las tareas que son críticas y aquellas que tienen holguras. Según la OCE, la presentación de un programa de ejecución de obra lo denominan CPM, ¿no? Y CPM es el método de la ruta crítica, ¿ya? Entonces, el método de CPM es el método de la ruta crítica, señores, ¿ya? No es más, el método de la ruta crítica CPM, ahí está. Muy bien. Luego vamos a tener, por ejemplo, nuestro diagrama de red, ¿correcto? Normalmente el GAN se le está incorporando el CPM, que es la ruta crítica, pero en realidad esto parte, señores, de un diagrama de red. Es decir, de la lógica de cómo se enlazan las actividades y a partir de este diagrama de red se calcula la ruta crítica, ¿no? Es un método que se utiliza para analizar la secuencia lógica de las tareas. A través del diagrama de red de precedencia se puede determinar también la ruta crítica del proyecto. Mediante este diagrama de red también lo vamos a desarrollar algunos indicativos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el reglamento también me pide esto, ¿no? ¿Correcto? Pero el MS Project, a partir del diagrama de Gantt, genera un diagrama de red también, señores, ¿no? Entonces, no hay problema. Igual lo vas a poder vincular, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, el diagrama de red y la red de precedencia. La red de precedencias me es importante porque permite establecer las dependencias entre tareas para calcular la ruta y para establecer las holguras de las tareas del proyecto. Para realizar el diagrama de red se tiene que tener un trabajo, tener en cuenta la lógica de la red, la cual se trabaja con una red de precedencias. Una programación de obras correctamente desarrollada permite, ¿no? Realizar parte de un diagrama de red y project es el clasificador justamente, ¿no? Vamos a tener aquí justamente el tema de diagrama de red y la red de precedencia, ¿no? Vamos a dar un ejemplo simple de cómo hacer ese cálculo de algunos indicativos para que podamos tener en desarrollo. Aquí tenemos, por ejemplo, Agura cero.
¿Y qué significaba cuando tenía holgura cero? Que era una tarea crítica, ¿no? Y yo adoptaba una ruta crítica. Ahorita vamos a ver eso, señor. En un momento vamos a abrir esa hoja de Excel. Luego vamos a tener el tiempo, duración. El tiempo y duración. ¿Eso qué me permite? El tiempo lo tenemos ahí. El M, ¿qué es? El metrado, pues, ¿no? Y TR va a ser el rendimiento. Entonces, periodo necesario de trabajo activo para realizar una tarea en MS Project, ¿no? Entonces, el tiempo no es más que el metrado sobre el rendimiento. Y ahora seguramente aquí hay varios alumnos que siempre me preguntan, ingeniero, ¿cómo yo determino el rendimiento de una actividad, ¿no? De una partida? ¿Cómo yo determino? Bueno, pues tienes que hacer bastante estudio, ¿no? Y tienes que tener bastante tipo de observación dependiendo, ¿no? ¿Qué actividades o cuánto tiempo yo demoro en mi ciclo de trabajo, ¿no? Bueno, un referente es pues Capeco, ¿no? Lo que mayormente hablamos, pero eso no es sincerado, bueno. ¿Por qué? Porque Capeco no está actualizado. Su información del tema de rendimientos no está actualizado. Son de años muy pasados. Y aparte de eso, que ese rendimiento está hecho pues para el tema de Lima, ¿no? Las personas que estamos en provincias no podemos adoptar ese tipo de criterios, ¿no? Porque imagínate que tú, por ejemplo, adoptes, por ejemplo, ese tipo de rendimientos para Piura, por ejemplo, o adoptes, por ejemplo, en Tana, por ejemplo. Son dos departamentos totalmente diferentes. El tipo de terreno, el tipo de trabajo, el clima, netamente, es muy variado, ¿correcto? Entonces, no podemos nosotros trabajarlo de la misma forma, ¿no? El rendimiento siempre va a ser diversificado. Entonces, ingeniero, ¿cómo podemos establecer? Bueno, hay entidades regionales, municipales, que tienen ya su propio rendimiento establecido. No, si bien no todos lo tienen, pero hay entidades que sí lo tienen. Entonces trabajan en función a ese tipo de rendimientos más sincerados. ¿Por qué? Porque han hecho su estudio respectivo, pues, ¿no? Responsablemente han hecho ese estudio. Y hay varias municipalidades, señoras, que ya lo están adoptando de esa manera. ¿Correcto? Otra manera, ¿cuál sería, ingeniero? Si mi municipalidad no tiene, y bueno, Capepa también no tengo cierta confianza probablemente, entonces lo que tú podrías hacer es adoptar pues expedientes ya aprobados, desarrollados probablemente, y puedes tomarlo como referente, ¿no? Pero tener mucho cuidado, revisar, señores. No vaya a ser que ese expediente sea un copy-pega. Entonces, tú estarías adoptando rendimientos entonces imaginarios, ¿no? Sincéralo, ¿no? Tú con tu criterio profesional, sincera esos rendimientos que tiene ese expediente, ¿no? Verificar, ¿no? Que haya pues sentido lógico en un proceso constructivo, ¿no? Entonces, ahí lo podrías sincerar, ¿no? Bueno, vamos a tener el tiempo de duración, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos establecido algún ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, esta parte de aquí siempre lo vamos a redondear, señores, el tiempo. El tiempo habíamos dicho que era igual a metrado sobre rendimiento. Y aquí tenemos el metrado, me dice, ¿no? En esta hoja de metrados, ¿no? Tenemos 57,35 metros cúbicos respecto al día. Y en tema de rendimiento, justamente aquí me dan en el tema de rendimiento no me establece 25 metros cúbicos. Hacemos una eliminación, me sale 2,294 días. ¿Pero qué me dice eso? No lo vamos a trabajar en decimales, pues tenemos que trabajarlo en un redondeo superior. En este caso, 3 días, ¿no? Siempre tiene que ser entero superior. Vamos a hablar también el tema de las cuadrillas, ¿no? Vamos a ver qué significa la cuadrilla, ¿no? Por cómo está conformada una cuadrilla. En este caso tenemos 0,1 capataz, un operario, dos oficiales, 8 peones, ¿no? Dependiendo de la participación que va a tener, por ejemplo, cada personal, ¿no? Podemos armar también varias cuadrillas, señores, ¿no? Si quiero mayor rendimiento, entonces duplico la cuadrilla, pues, ¿no? O triplico la cuadrilla, dependiendo a mi análisis, ¿no? Ahora, esto es importante, señores. Esta parte de aquí, los temas de los recursos, ¿ya? El tema de los recursos. Nosotros sabíamos que cuando estábamos trabajando con el MS10, con el S10, perdón, los recursos estaban incorporados en el programa, ¿no? Estaba incorporado en el programa, pero aquí
el MS Project no tiene una base de datos de recursos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que incorporar los recursos. En este caso, señores, ¿qué me dice el MS Project? Establece tres tipos de recursos nada más, y ustedes lo tienen que saber identificar. Trabajo, recurso trabajo, son las personas o equipos necesarios para realizar la tarea, me dice, ¿correcto? Su unidad es la hora. Entonces, son las personas o equipos necesarios para realizar la tarea. Vamos a tener el recurso material, ¿correcto? ¿A qué se refiere con el recurso material? Son los suministros o equipamientos necesarios para la tarea, ¿no? Vamos a tener el tema de costo. Es cualquier costo monetario asociado a la tarea. Puede ser un costo parcial o total de la tarea, ¿no? Puede ser un costo parcial o total de la tarea. De esa manera, ¿no? No se olviden. Trabajo, material y costo, ¿no? Vamos a tener algunos ejemplos indicativos. Por ejemplo, vamos a tener el tema de trabajo, por ejemplo. ¿Cuáles serían mis... A ver, un momento. ¿Cuál vendría a ser mis ejemplos? Por ejemplo, en el tema de recursos de trabajo, por ejemplo, voy a tener el operario, el peón, la excavadora, el ingeniero, ¿no? En tema de recursos material, obviamente, acero, concreto, madera, ingeniero, solamente esos tres, no, o sea, puede ser más materiales, ¿no? Solo estamos indicando algunos nada más, correcto, solamente estamos viendo algunos nada más, ¿no? Luego vamos a tener el tema de costo, ¿no? El tema de costo a las herramientas, costo de movilización, costo de compra del terreno, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros recursos de costo, ¿no? Ahí tenemos. Bueno, ¿no? Algunos recursos justamente ya incorporados en el programa de MS Project, ¿no? Trabajo, material, costo, ¿correcto? Y eso, todos estos señores hay que ir incorporando al MS Project, ¿no? Porque recordar que el MS Project no viene incorporado con una base de recursos, ¿no? Muy bien. Bien, ahí vamos a tener. Para eso vamos a abrir otro material que se ha desarrollado que tiene el nombre programación de herramientas de programación. Vamos a abrir. Bien. Tiempo de duración del programa de ejecución de obra, ¿no? Entonces, entonces aquí, por ejemplo, esto es una plantilla típica de un metrado cualesquiera. Por ejemplo, tenemos un tema de excavación manual de zanjas. Obviamente que su unidad de medida va a ser metros cúbicos. Correcto, bueno, el tema de metrado, de su proyecto dado, ustedes van a tener otro metrado, obviamente. En este caso, por ejemplo, de este proyecto que estamos adoptando, va a tener 60,49 y su rendimiento va a ser 4 me dice. ¿Ya? 4. Y voy a aplicar la fórmula, pues, ¿no? El tiempo aquí es igual, metrado sobre rendimiento. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? El 60,49 lo voy a tener que dividir entre 4. Al hacer esa división, ¿cuánto voy a estar obteniendo?
voy a obtener 15.123, ¿no? Y ese tiempo yo lo tengo que mayorar a un factor entero superior, ¿correcto? Siempre a un tiempo superior. Entonces, vamos a redondearlo a 16 días. Entonces lo vamos a redondear a 16 días, ¿no? Y de esa forma, tú vas desarrollando cada uno de tus partidas, pues. Tú vas a tener tu metrado y vas a tener tu rendimiento. Ingeniero, ¿cómo adapto los rendimientos? Bueno, yo les expliqué algunas maneras de poder adaptar rendimientos, ¿no? Entonces, esos datos ustedes lo van a tener. Luego hacen esa división respectiva con esta fórmula y ahí en sus días, y el tiempo, ¿no? Y ahí lo tienen. Siempre mayorando, pues señores, siempre mayorando, ¿ya? Siempre mayorando, ¿no? Siempre mayorando en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener el tema de las cuadrillas. Yo con una cuadrilla voy a demorar, me dice, 16 días, una cuadrilla normal. Pero si yo utilizo dos cuadrillas, voy a demorarme 8 días. Y si voy a tener tres cuadrillas, por ejemplo, voy a tener 4 días. Y si yo, por ejemplo, lo quiero desarrollar en menos días, bueno, adoptaré 4 cuadrillas, pues. Entonces, simplemente lo voy a desarrollar en 2 días. Entonces, pero ingeniero, entonces siempre conviene trabajar con mayor cantidad de cuadrillas. Sí, claro, porque termina de manera rápida, pero ¿cuál es el detalle? Porque ahí también utilizas mayor cantidad de personal, pues, ¿no? Y eso no es un indicativo viable, ¿no? Porque está bien que tú con mayor cantidad de personas termines una cierta partida, pero no para todas las partidas vas a necesitar la misma cantidad de personas, pues. Si yo contrato 100 personas para una partida así, lo termino rápido, pero para el siguiente tal vez no necesito las 100 personas, ¿no? Entonces solamente necesito, no sé, 20 personas. ¿Y qué pasa con las restantes 80 personas? Van a estar ahí simplemente sin hacer ningún tipo de actividad. Recuerden, señores, que en un proyecto de trabajo, eh, la rapidez de desarrollo de las tareas o actividades no define la cantidad de personas, ¿no? Sino la manera de hacer una programación correcta, ¿no? Porque tú puedes tener mayor cantidad de personas, pero si no están organizadas de manera adecuada, se van a interrumpir entre ellos. Es decir, si tú vas a hacer un vacío de techo, por ejemplo, y le pones mayor, no sé, 30, 40 personas para el tema de vacío de, de techo, por ejemplo, se van a interrumpir entre ellos, ¿no? Probablemente el tema de las carretillas, no van a haber una secuencia lógica, no va a haber un camino establecido, y al final unos cuantos van a trabajar y otros cuantos van a estar ahí sin hacer nada, ¿no? Entonces, hay que analizarlo, ¿no? Y eso también influye en dónde, en tu presupuesto, directamente influye en tu presupuesto. Y eso como ingenieros, como el tema de desarrollados técnicos en el tema de la programación, tenemos que dar alternativas de solución, ¿no? Por eso nos contratan, bueno, si no, ¿qué sentido tendría, no? Hay que, hay que verificar eso. Y ahora mira, ingeniero, usted me está enseñando cómo hacer el tema de mi cálculo de tiempo. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, eso lo vamos a ver en el MS Project, señor. Vamos a ver en el MS Project que estos datos de aquí de días que estoy haciendo el cálculo es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Pero yo les estoy enseñando cómo calcular esos días manualmente. Cuando ustedes tengan su metrado, lo calculan de esa manera. Es simplemente programación de fórmula y sale rápido. Es una división rápido, señores. Pero ingeniero, ¿qué pasa si yo estoy trabajando con el programa, con el software S10 y cómo yo calcularía ahí de manera automática mi desarrollo del tiempo? Bueno, lo vamos a hacer, lo voy a demostrar también, sí. Para eso, vamos a abrir nuestro S10, compartir. Vamos a abrir nuestro S10. Un momento. Cada uno de ustedes ya tiene su S10 también. Ahí está, lo voy a aceptar.
Tenemos que abrir un momento, señores. Ahí tenemos nuestro árbol, nuestros datos generales, ¿no? Digamos que hemos tocado las partes de eso. Nos vamos a ir a la hoja de presupuestos, señores, directamente a hoja de presupuestos. Y sabíamos, ¿no? Que en esta parte de aquí de escritorio, ¿no? Tenemos varios plantillas ya establecidas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo viviendo en familiar meta, me dicen, ¿no? Ahí está, ¿no? Y tenemos varios indicativos, ¿no? De subítem, ¿no? Estructura, arquitectura, ¿no? O de otra, o de otra capacidad, ¿no? Entonces, podemos utilizar este tema de plantilla o podemos adoptar otro proyecto que ustedes estén desarrollando también. Es lo mismo, cualquiera, señores, ¿ya? Cualquiera. Bien. Ahora, pero ingeniero, ¿cómo determino entonces los tiempos que usted me está estableciendo? Bueno, vamos a la parte más inferior. Y acá justamente hay un indicativo que me dice tiempo para programación, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros ingresemos a tiempo de programación, para eso tenemos que seleccionar un archivo que tengamos, pues. En este caso yo voy a elegir, por ejemplo, el tema de arquitectura, por ejemplo. De cualquier proyecto, de cualquiera. Luego de eso, voy a ir al tiempo de programación que aquí está establecido, ¿no? Vamos a, vamos a dar un clic, señores, tiempo de programación, y me cambia. Ahí está el tema de arquitectura, ¿no? Sigo con el tema de arquitectura, y aquí ya me está dando otro criterio, ¿no? Ya me está dando otros criterios, ¿correcto? Pareciera que no hubiera cambiado, pero, pero se ha cambiado, señores. Vamos a mover. Por ejemplo, aquí que tenía yo, las partidas, ¿no? Las partidas, la unidad, el metrado, el rendimiento. Eso es lo que justamente yo les había comentado hace un momento, ¿no? Según nuestro gráfico de Excel. ¿Qué tenía primero? La unidad, metrado, rendimiento y tiempo. ¿Qué tenemos aquí? La unidad, el metrado, el rendimiento y el tiempo. ¿Y qué me dice que es igual al tiempo unitario, que es el tiempo simplemente metrado sobre rendimiento unitario, que es el propiamente rendimiento, ¿no? Entonces, estos datos están ahí. Esos datos están ahí, señores. Tú lo puedes extraer de aquí, ¿no? Fácilmente, ¿no? No habría problema. Pero, y hay a un costado, después, aquí me dice, ¿no? El factor de multiplicidad, ¿no? Que en este caso va a ser el número de cuadrillas, ¿no? En este caso estamos utilizando una cuadrilla nada más. Si yo quiero utilizar dos cuadrillas, entonces le pondré un factor de multiplicidad superior a la unidad, pues, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Y, y aquí a la parte derecha vamos a tener nuestra duración de tiempo, pero ya redondeado. Es decir, por ejemplo, mi tiempo calculado, ¿cuánto es, por ejemplo, aquí? 168,20, pero lo rondeamos, acuérdense, lo mayoramos, ¿cuánto sería? 169. Aquí tengo, por ejemplo, 23,08, lo redondeo a 24. 7,94 lo redondeo a 8. 2,25 lo redondeo a 26, ¿no? 1,03 lo redondeo a 2. Siempre, siempre, señores, mayorando, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Tengo 26,36, 27. 36,36, 37. 1,02, 2, obviamente. Entonces estamos mayorando, señores. Estamos mayorando, ¿no?
de esa forma, ¿no? Mm, a ver. Ahora, pero ingeniero, yo lo tengo de esta manera en mi presupuesto y cómo yo esto lo podría extraer en el Excel o en un archivo de PDF, etc. Bueno, primero vamos a ir a una vista preliminar. Aquí me dice vista preliminar, damos un clic ahí, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a anotar esto de aquí, lo voy a aceptar y vamos a tener una primera vista preliminar, ¿no? Entonces, y aquí le puedo colocar otro o un indicativo de 200, por ejemplo. Y ahí ya tendría, ¿no? Cada uno de, cada uno de mis formatos establecidos. Y voy a tener la unidad, metrado, rendimiento, tiempo, metrado sobre rendimiento, el factor de multiplicidad, que en este caso vendría a ser mi, este, mi duración, ¿no? Y aquí ya tendría la duración propiamente, ¿no? Ahí ya tendría mi duración, ¿no? Ahora, inclusive, señores, vamos a ver vista previa. Aquí yo podría cerrar esto otra vez. Aquí le vamos a dar, no sé, 0.63. Inclusive lo podríamos haber subido un poco más probablemente. No sé, bueno, está bien. La idea es que salga todo, ¿no? Ahí está, ¿no? El tiempo de programación. Ahí está, ¿no? Todos los datos contenidos respecto a lo que se había mostrado, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo adoptar rápidamente estos valores, ¿no? Y esto yo lo puedo exportar, ¿no? Exportar, lo puedo guardar en PDF o, si es que yo lo quiero, lo puedo guardar en, en un formato de Word también, ¿no? O en Excel en este caso también. Vamos a probar, señores, en el PDF. Le doy OK, todas las páginas. Y me dice guarda, ¿no? Entonces en este caso lo vamos a guardar en el disco D, donde yo estamos trabajando justamente, en este equipo. Yo me voy a la parte de disco D. Me voy a mis cursos 2023. Cuotas y presupuestos, MS Project. Bueno, lo voy a guardar aquí afuera. Y lo doy guardar. Queremos a que cargue. Ahí está, ¿no? Y ahí están, con sus respectivos tiempos, señores, ya mayorados, ¿no? A ver, vamos a ver, esto también lo podemos nosotros importar a Excel, por ejemplo, vamos a ver, Excel, columna, a ver, lo vamos a guardar, vamos a ver cómo se comporta, señores, y ahí está, ¿no? También lo tienen en Excel, editado, ¿no? Pero de esa manera ustedes ya tienen editado, bueno, y ya podrían desarrollar para su práctica, para esto, llevarlo también a quién, al MS Project, ¿no? De aquí directamente del Excel interactúa con el MS Project, entonces no habría ningún problema, ustedes del Excel lo podrían llevar algunos elementos a
a al MS Project. Sobre todo sus días, señor. Lo que te va a pedir es sus días, ¿no? Pues para no estar escribiendo uno por uno, ¿no? Tú directamente es un copy-pega nada más, copy-paste, ¿no? De esa manera. De esa manera ustedes podrían ir haciendo los primeros reportes, ¿no? Los primeros reportes. Muy bien. Ahora, lo regresamos aquí, por ejemplo, a nuestra hoja 2. Vamos a tener, por ejemplo, algunos indicativos, ¿no? De mi plazo de ejecución, por ejemplo. Estamos hablando de enero de 2021, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a tener que hacer unas pequeñas prácticas de cálculo iniciales. Recordemos, señores, que el día de hoy es hacer un poco de teoría. Y a la siguiente clase vamos a desarrollar solamente el manejo ya del programa respecto a un ejemplo establecido, ¿no? Respecto a un ejemplo establecido. Aquí, por ejemplo, ¿qué voy a tener? Plazo de ejecución, enero, me dice. A ver, un momento. Entonces, bueno, algo simple indicativo simplemente, ¿no? El plazo de ejecución, por ejemplo, me dice enero de 2021. Y bueno, me dice los días calendarios, tenemos, ¿cuántos? 31 días, ¿no? Que es el total. Y los días no laborables, ¿cuántos días no laborables tengo? Por ejemplo, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 días no laborables. Entonces yo tendría que colocar aquí el número 6, que son mis 6 días, mis 6 días no laborables, ¿no? ¿Y cómo yo calculo mis días laborables? Bueno, haciendo una diferencia simplemente, ¿no? 36 menos 5. En este caso me va a dar 20. Lo desarrollamos, ¿no? Vamos a colocar ya. Bueno, debería ser 31 menos 6 días, ¿no? En este caso me va a dar 25 días. Una manera fácil de poder adoptar, ¿no? De esa forma, ¿no? Vamos a bajar. Y aquí hacemos lo mismo, ¿no? Los días calendarios tenemos 31, los días no laborables 6, y lo mismo, ¿no? 3, 4, 5, 6 también. Ahí tenemos. Nuestro plazo de ejecución, igual, ¿no? Lo tenemos. ¿Qué me dice aquí? ¿Cuántos días calendarios tiene mi plazo de ejecución? La duración de mi proyecto es de 7 días. Iniciamos el 23 de agosto, ¿no? Tenemos otro ejemplo aquí. Lo mismo, ¿no? Se hace el cálculo de días laborables y no laborables. Vamos aquí al ejemplo 3. Aquí, por ejemplo, ya ustedes lo vayan a revisar esa parte, señores. Es una, es una producción de obra simple, ¿no? Que lo mismo, ese mismo concepto lo vamos a adoptar, por ejemplo, en el MS Project, ¿no? Vamos a adoptar ese mismo concepto. Ahora, una, una, una pregunta sería, por ejemplo, ¿cuánta es tu programación de obra, de la ejecución de obra? ¿Cuántos días?
Probablemente alguien diga, no, 4 más 3 7 más 3 10 más 2 más 4 suma, ¿no? Todos los días. Y eso sería mal, pues, estaría mal. O sea, que tú me digas que mi tiempo de programación me genera va a ser 4 más 3 10 16 17 días. Y eso está mal, porque mi tiempo de programación de ejecución de órdenes no va a ser mis 17 días. ¿Cuánto va a ser entonces? Yo solamente tengo que sumar el tiempo de mi ruta crítica nada más. En este caso va a ser 4 más 3 más 4 más 1. ¿Pues cuánto sería? 16, ¿no? 16. 12, 13 en realidad, ¿no? 12, señores, 12 días, nada más, ¿no? 3 más 4 más 3 más 4 más 1. 12 días, nada más. De esa forma. Correcto, señores, de esa manera, ¿no? Y me dice plazo de ejecución 15 días calendarios, bueno, ¿no? Fecha de inicio, fecha de término, ahí está. Y aquí en este otro indicativo ya vamos a tocar una parte justamente de la programación de horas, ¿no? La red de precedencias, la relación entre tareas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir explicando algunos conceptos, ¿no? Y ahí surge, pues, las tareas predecesoras, ¿no? ¿Qué significa esta tarea predecesora, por ejemplo, aquí? ¿Qué me dice acá? Mira, excavación para cisterna, y me da un 2. Es decir, la tarea predecesora va a ser 2. Es decir, para que tú hagas una excavación de cisterna, antes has tenido que haber hecho una excavación masiva, ¿no? Aquí ponemos 3, por ejemplo. Para que tú hayas hecho una excavación de cimentación, antes has tenido que haber hecho una excavación para la cisterna. Eso es lo que me indica este 3. Por ejemplo, acá, cimientos corridos me pone 7. Es decir, ¿qué ha pasado? Para que tú hacer el cimiento corrido, antes has tenido que haber hecho un solado para cimentación, ¿no? Antes has tenido que haber hecho de esa forma, ¿no? Y no vas a poder, pues. No vas a poder, ¿no? De esa manera, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Ahora, eso es sencillo, pues. Acuérdense que nosotros teníamos comienzo, fin, fin, comienzo, 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 fin, fin, solo eran 4, ¿no? Pero aquí ya le colocamos algunos ajustes, señores. Algunos ajustes, ¿no? Y así, señores, tal cual como tenemos aquí, eso mismo vamos a desarrollar en MS Project. Y el MS Project te reconoce, ¿no? Esos tipos de ajustes que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Y eso es lo que vamos a desarrollar nosotros en la tarea, ¿no? De esa forma. Esto lo van desarrollando, lo voy a entregar a dirección académica, señores, y ustedes ya lo van haciendo algunas revisiones, ¿no? Está muy sencillo, porque aquí también yo quiero que ustedes tengan ya conceptos de lo que es los temas de, aquí por ejemplo, vamos a ver una lectura, ¿no? Vamos a ver pues los comienzos tempranos, ¿no? El final temprano, los comienzos tardíos, el final tardío, la duración, la holgura. Pero ingeniero, ¿esto de qué me sirve? Señores, cada uno de estos conceptos los vamos a desarrollar en el MS Project, porque te pide, es necesario, ¿correcto? Entonces, de esta forma vamos a ir calculando en el MS Project. Es importante que ustedes tengan en conocimiento qué es el comienzo temprano, el final temprano, el comienzo tardío, ¿no? En la parte superior están el temprano y en la parte inferior están los tardíos, ¿no? Entonces, beneficio, ¿qué significa cada uno de ellos? Aquí está. Dale una lectura. Ahí está, señores. Ya, ahí está. Y la holgura también, ¿no? Aquí, acuérdense. Y aquí está un ejemplo clásico, básico, por ejemplo, para establecer una actividad y red de precedencias, el muro, tarrajeo, ¿no? Para activar tarrajeo, el tema de pisos, acabados e instalaciones sanitarias en este caso. Luego que yo haya terminado cada uno de ellos, ¿qué puedo hacer? Pintura, ¿no? Este es un paso simplemente de una demostración de un proceso constructivo. Obviamente que esto se puede ahondar mucho más todavía. Y aquí vamos a ir desarrollando pues nuestra tarea entre tareas y partidas, ¿no? Y estableciendo estos conceptos de tempranos y tardíos, ¿no? Y acá lo podríamos establecer. Tomar, que me dice F mayor entre mayor, bueno, y hay que desarrollar, lo vamos a desarrollar. Es rápido este tema, ¿no? Y al final adoptamos nuestra ruta crítica.
y al final adoptamos nuestra ruta aquí. Y ese mismo se desarrolla en el MS Project, ¿no? De esa forma. Todos estos materiales igual lo voy a enviar a la dirección académica señores, para que ustedes lo vayan analizando, ¿no? Y tal vez mencionarle, ¿no? Que aquí, por ejemplo, vamos a ir aquí también un rato. Plazo de ejecución, eh, ajustes, diagramas, y aquí, ¿no? Ir viendo cuáles son los días no laborables y laborables en el año 2023 de este año, por ejemplo. Y justamente lo voy a compartir este calendario también, señores, para que vean, ¿no? Que en el año, por ejemplo, en el mes 2020, en el enero, ¿qué calendarios, cuál es mi calendario, ¿no? ¿Cuándo es feriado, cuándo no feriado, ¿no? Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque eso vamos a configurar en el MS Project. Hay que configurar. El MS Project no es que te adivina. El MS no te va a adivinar qué días son no laborales o laborables. Nosotros tenemos que configurar, ¿no? Si nos vamos a la parte de días festivos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Son todos los días festivos establecidos en el año 2023. Entonces, cada uno de estos, nosotros vamos a ir programando en el MS Project. Vamos a crear una plantilla en la cual ya vamos a trabajar en función de eso nada más, ¿no? Y vamos a ir crear esto cada uno. Yo le voy a enseñar cómo crear cada uno de ellos, ¿no? Y hay que crear cada uno de ellos y en función a ello vamos a, vamos a empezar a determinar nuestras primeras tareas. Bien, eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase, como les había comentado. Por el día de hoy solamente vamos a trabajar hasta las 8 nada más, porque las clases estaban programadas a las 6 de la tarde, bueno, por un tema técnico que hubo, ¿no? Sí, de la noche, ¿no? Entonces, ya la próxima clase se va a dar una recuperación de todas maneras. Tenemos un excedente de una hora que se está debiendo, se va a recuperar y se va a determinar también igual, ¿no? Las 4 horas respectivas que conlleva hacer el curso de MS Project, esta sesión de MS Project, ¿no? Entonces, voy a compartir este material, señores, ustedes verifíquenlo, revísenlo, ¿no? Y, y denle una práctica, ¿no? Y hagan la práctica también de poder extraer, por ejemplo, lo que hemos hecho en la práctica con el S10, ¿no? Cómo incorporar ese tiempo de tiempo. Porque ese tiempo, señores, que estamos aquí calculando, mayorando, es lo que vamos a necesitar para poder ingresar a nuestro proyecto, ¿no? Bien. Voy a enviar todo este material, señores, y lo verifiquen, ¿ya? Bien, señores, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a ir a continuar en la siguiente sesión, que seguramente Dirección Académica ya lo va a coordinar conjuntamente con ustedes. Bien, señores, saludos. Hasta la próxima clase.